La presión arterial, ese asesino silencioso al cual nosotros los médicos veterinarios, la mayor parte de nosotros no nos enfrentamos. Si un paciente tiene vasoreceptores, es porque es necesario conocer y medir los niveles de presión arterial, dan mmHg de mercurio. Es tan importante, colegas, que nosotros como médicos veterinarios nos acerquemos al paciente y en la consulta todos, absolutamente todos, tomemos presión arterial. Hay muchos monitores de presión arterial de diferentes marcas, hay unos mejor que otros, hay unos que toman medidas mucho más precisas, hay unos que traen todos los brazaletes indicados, porque se saca el 40% de la circunferencia a medir y esto nos da el tamaño del brazalete en centímetros. Porque cuando tomamos presión arterial con brazaletes muy anchos, nos da tensiones bajas. Cuando tomamos con brazaletes estrechos, nos da tensiones arteriales altas. Cuando la presión arterial se toma por debajo del corazón, nos tiende a dar presiones arteriales elevadas, y cuando la presión arterial se toma por encima del corazón, nos tiende a dar presiones arteriales bajas. Hay que tener en cuenta todo esto. No es lo mismo tomar la presión arterial o la tensión arterial en el lado izquierdo que en el lado derecho. Cuando tomamos la presión arterial por encima del corazón, debemos de restar la distancia y está medida en pulgadas lo que hay por encima o por debajo del corazón y hacer los ajustes necesarios. Un paciente cuyos niveles de presión arterial están elevados es un paciente que tiene un riesgo cardiovascular alto. Y luego dicen que por qué se murió. Y luego dicen que en el caso de los humanos dicen que ese ser humano estaba en perfectas condiciones. Yo ayer lo vi bien, esta mañana lo vi bien y le dio un infarto. Hace media hora hablé con él y cómo así que le dio un evento cerebrovascular. Y se dice evento, más no accidente cerebrovascular. Porque el evento cerebrovascular es muy diferente a hablar de accidente, porque no es lo mismo usted saber qué le podía pasar si no hacía determinadas cosas y no lo previó, no lo previno. A usted no saber que eso le podía pasar. Los eventos cerebrovasculares dan de forma súbita aparentemente, pero son el resultado de una situación a veces crónica en la cual hay daños a nivel endotelial, en la cual hay acumulación de ácido úrico, el cual nos baja los niveles de óxido nítrico en el endotelio y produce aumentos de la presión arterial. La presión arterial la podemos encontrar elevada por problemas a nivel renal, por problemas a nivel del sistema renina, angiotensina. La podemos encontrar
en problemas en la enfermedad de Addison, en problemas en las glándulas suprarrenales en donde los niveles de cortisol, la producción de niveles de cortisol es baja. La podemos encontrar en un paciente con un hipertiroidismo. La podemos encontrar, se puede dar por problemas a nivel de endotelio vascular, por acumulación, por arterioesclerosis y ateroesclerosis, que muchos dicen que en los perros y en los gatos no hay ateroesclerosis. Nosotros tenemos estudios, y no siendo muy lejos, estudios hechos en la época por el doctor Hildebrando Vélez, ya fallecido, patólogo, uno de los mejores en Sudamérica, y cuando eso no existían redes sociales, y nos hablaba y nos mostraba placas histopatológicas en donde se mostraba las placas ateromatosas en pacientes haciendo infartos, haciendo microinfartos. Muchos médicos veterinarios dicen que porque los infartos en los animales son murales más no de pared, como en el humano, entonces no hay infartos. Muchos infartos microscópicos nos generan un infarto, porque cada uno de ellos está obstruyendo la entrada a un tejido, aparte de un tejido, y se vienen los problemas. Tenemos estudios sobre infartos de miocardio por placas ateromatosas hechas por los alemanes, la medicina alemana. La presión arterial es lo primero que un médico debe tomar en consulta, porque no conocen ustedes, colegas, todo el universo diagnóstico que se nos da cuando nosotros como médicos veterinarios o como médicos humanos vemos un paciente con presión arterial elevada. Quería mostrarles, esto es un holter de presión arterial, para hacer un mapeo de tensión arterial. Aquí lo podemos ver. Es un aparato que se programa generalmente y lleva un brazalete que va adherido al brazo. Generalmente se programa cada 15 minutos durante las horas del día y cada 30 minutos en la noche, para que luego el cardiólogo lo lea, para que luego el cardiólogo lea la tarjeta que trae este aparato que está haciendo mapeo de tensión arterial cada 15 minutos o cada 30 minutos en la noche. Porque la presión arterial no es la misma durante el día. Ningún paciente, colegas, así esté normotenso, ningún paciente tiene niveles de presión arterial iguales durante el día y la noche. Se supone que durante la noche la presión arterial desciende. Se supone que en momentos de reposo la presión arterial desciende. Se supone que en situaciones de estrés la presión arterial aumenta por los niveles de catecolaminas. Con este mapeo de presión, nosotros como médicos veterinarios se lo colocamos a un paciente y con este mapeo de presión, nosotros durante 24 horas o un holter de presión, podemos entrar a determinar en qué momentos el paciente se eleva la presión arterial y cómo vamos a poder ayudarle con medicamentos a este paciente. Podemos entrar a determinar si realmente el paciente está hipertenso o no, realmente tiene una enfermedad como hipertensión o es un paciente que está hipertenso en los momentos en que ve a un médico.
Se llama hipertensión por blusa blanca. Por eso hoy en día los uniformes de los médicos son de colores. Por eso los uniformes de los médicos veterinarios y de los pediatras muchas veces los utilizamos no solamente de colores, sino con algunos grabados, muñecos, en todo eso, para que el niño, para que el animalito no lo vea a uno como un médico. Ellos aprenden a reconocer, y cuando van para donde el médico o el médico veterinario, ellos no quieren llegar al médico veterinario porque saben que los chuza. Por eso ustedes deben de hacerle no solamente visita al médico veterinario cuando el paciente está enfermo, también deben de visitarlo cuando el paciente está aliviado. Así sea para que vayan y le hagan alguna pregunta o se tomen un café con el médico, para que compren de pronto, qué sé yo, que el médico le recomienda algo sobre nutrición, cualquier cosa. Esto, la consulta no les va a valer por esto. Para que no exista esa hipertensión por bata blanca, por estrés, por ansiedad. Si nosotros tenemos un paciente con la tensión arterial elevada o baja, esto es un indicativo de cómo está el gasto cardíaco en el paciente. De si el paciente está haciendo un gasto cardíaco bajo o un gasto cardíaco alto. De si el paciente cuando hace gasto cardíaco bajo está hipodinámico o está hiperdinámico. De si el paciente cuando hace gasto cardíaco elevado está hipodinámico, está hiperdinámico. Esto es tensión arterial, esto es medir la presión arterial, colegas. Es lo primero que debemos de hacer. Un saludo para el doctor Carlos Arturo Jiménez Castro, uno de los pioneros en presión arterial, quien ha escrito 2 libros y tiene un libro ya en la web también, sobre presión arterial en pequeños animales. Con él tuve la oportunidad de hacer un estudio en caballos en la vereda La Argelia, en la ciudad de Manizales, en presión arterial. Tomábamos presión en la mediana, en la cefálica, en la coxigia, y mirábamos las diferencias de presiones en caballos. Ahora estamos haciendo un estudio sobre presión arterial en gatos. Un estudio sobre niveles de ácido úrico en gatos como factor de riesgo cardiovascular, renal, hepático, metabólico, sobre todo factor de riesgo cardiovascular. Un estudio sobre enfermedades raras, enfermedades de depósito lisosomal, como Harler, Hunter, Morquio, Sly, Maratolab-Me, como enfermedades de depósito lisosomal, no perteneciendo a las de depósito lisosomal, pero son de depósito lisosomal, como algunas esfingolipidosis como Pamper, por ejemplo, algunas glucogenosis, que son de depósito citoplasmático. Como ese desorden de proteínas, como ese desorden en la búsqueda de la unión de las proteínas con los genes, por ejemplo, en ese árbol genético, cómo se trastorna todo el organismo, cómo un organismo que tiene una cantidad de genes o una cantidad de cromosomas, cómo hace para interferir sobre 2.400, 18.000, 30.000 proteínas. Por eso se dan las enfermedades, porque hay mala información genética, porque hay mala información celular. Y por eso debemos de estudiar nosotros más sobre enfermedades raras, sobre enfermedades de depósito lisosomal, sobre esfingolipidosis, sobre glucogenosis. Son la causa de muchas enfermedades. Por eso debemos de acercarnos para hacer un diagnóstico correcto del paciente y para ayudar a aquellos pacientes que están haciendo hipertrofias cardíacas, valvulopatías, enfermedades mitrales, porque muchas veces la causa está en desórdenes enzimáticos con acumulación de glucosaminoglucuranos en orina, en sangre, con acumulación de 6-hidroxiperoxidasa, por ejemplo, en las esfingolipidosis.
y hay una mala comunicación entre las proteínas y los genes y no se agrupan los que deben de ser. ¿Esto para qué? Esto para que dejemos de llegar al paciente cardíaco a tratar cardiopatías de forma paliativa, para que podamos buscar las enzimas que están entrando en desorden y podamos entrar a hacer ese aporte enzimático al paciente a nivel lisosomal y a nivel citoplasmático, y le podamos ayudar desde otra forma para que no haga esas cardiopatías. Retomando lo de presión arterial y presión de pulso, la presión de pulso es la diferencia que hay entre presión sistólica y presión diastólica. Y esta diferencia no es más que restarle a la presión sistólica la presión diastólica. Cuando la diferencia entre presión sistólica y diastólica pasa de 30 colegas, 35, 40 milímetros de mercurio, es decir, si yo tengo, no es lo mismo tener una presión de 180, 100 a tener una presión de 190 o de 180. Porque las diferencias en presión de pulso son diferentes. No es lo mismo tener una presión de pulso altísima, que en este momento se me desprende la presión diastólica y la sistólica y el paciente me entra en un alto o en un bajo gasto cardíaco, con una hipotensión. Entonces, cuando la diferencia de presión de pulso es mayor a 30 milímetros de mercurio y no es más que restar la sistólica y la diastólica, estamos ante un paciente que está haciendo un bajo gasto cardíaco, es un paciente hipodinámico, es un paciente que está entrando en una hipotensión vasoactiva. Y a este paciente tenemos que ayudarle. Y tenemos que buscar las causas, y las causas pueden ser estados de shock. ¿Cómo sabemos que un paciente está en estado de shock? Cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de la sistólica. ¿Y cómo sabemos qué estados de shock comprometen el gasto cardíaco y el corazón entra en gasto cardíaco bajo o hipodinamia? Están los estados de shock hipovolémicos, hoy llamados hemorrágicos. Están los estados de shock cardiogénicos y están los estados de shock obstructivos. Dentro de los hemorrágicos tenemos que tener en cuenta cuando un paciente, cuánta hemorragia puede tener un paciente, depende de la zona en donde el paciente fue policontundido o tuvo un trauma de accidente de tránsito callejero, un TCE severo, un trauma cráneoencefálico. Cuando estamos a nivel de cadera y en vasos medios, la pérdida son 25 ml por kilo y en extremidades son de 12.5 aproximadamente. Y esto es lo que debemos de perfundir en el paciente con la bomba de infusión, primero mirando si el paciente se le puede estresar volumen o no se le puede estresar, si el paciente es respondedor o no a volumen. ¿Y cómo lo sabemos? Que si colocamos el paciente con las patas o las manos o los pies, como llamemos, hacia arriba en posición supina, y los niveles de presión arterial mejoran, los niveles de tiempo de llenado capilar mejoran, el Keep Vein Open o KVO, entonces el paciente no responde a volumen y le podemos colocar volumen. Como un paciente con un shock hipovolémico podemos colocarle volumen o no colocarle si el paciente está haciendo una fascia cardíaca. Entonces los pacientes que hacen bajos gastos cardíacos, están los estados hipovolémicos, hoy llamados hemorrágicos, están los estados, y ahora, ¿qué líquidos colocar en ese paciente? ¿Qué líquidos colocamos en un paciente que tiene un trauma de accidente callejero, un trauma de abdomen? ¿Qué líquidos colocamos en un paciente que tiene un trauma cráneoencefálico? Aquí sí se puede colocar solución salina, quizás una de las pocas indicaciones, a no ser que exista una hipotensión severa, pero las únicas indicaciones son trauma cráneoencefálico. De resto, las otras soluciones, cristaloides sobre todo, son para otro tipo de traumas. Como un paciente con bajo gasto cardíaco, nosotros podemos pensar en un shock cardiogénico, en cualquier problema cardíaco, una pericarditis que se convierte en una tamponada cardíaca, por ejemplo.
y que es de vida o muerte en el paciente, hay que hacer una pericardiocentesis en el paciente. Algunos la hacen ecoguiada, pero ¿cómo haciendo una pericardiocentesis el paciente nos puede salir adelante? Pero hay que hacer cirugía. ¿Cómo en los chos obstructivos debemos de determinar si el paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un EPOC, o si el paciente tiene un SRA, un síndrome de estrés respiratorio agudo, o si el paciente tiene un neumotórax masivo o un neumotórax a tensión? ¿Y cómo distinguimos que este paciente tiene un neumotórax a tensión? ¿Cómo podemos conocer si este paciente tiene un tromboembolismo pulmonar, que generalmente obedece a trombos a nivel de las arterias en extremidades posteriores o inferiores? Y generalmente son izquierdas, en femoral izquierda o ilíaca, lo que pasa en gatos con la tromboarteritis ilíaca en gatos, que es un problema vascular de todas maneras, con compromiso endotelial, con compromiso en acumulación de muchas sustancias como ácido úrico, desplazando el óxido nítrico. Entonces, ¿cómo nos acercamos a ese paciente que está haciendo un tromboembolismo pulmonar? ¿Qué triada podríamos nosotros conocer en pacientes con tromboembolismo pulmonar, en donde en los tromboembolismos pulmonares generalmente hay taquicardias con anoxia y las taquicardias son sinusales? ¿Y cómo podemos cuando insonamos el paciente, cómo vemos que ese corazón tiene las cavidades derechas dilatadas, con opresión de cavidades izquierdas, con compromiso en la perfusión sanguínea a nivel coronario y posible paro cardíaco? ¿Cómo un paciente que está haciendo un shock séptico nosotros podemos entrar a determinar si el shock séptico recidiva o es refractario al tratamiento? ¿Cómo podemos pensar que no es un shock séptico sino un tromboembolismo pulmonar? Porque es la enfermedad sobre la enfermedad. De esta manera nosotros nos acercamos al paciente con bajo gasto cardíaco, mirando la diferencia de presión de pulso en el paciente cuando la presión de pulso está por encima de 30 milímetros de mercurio. ¿Cómo nos acercamos a un paciente? Nos tomamos presión arterial, que es un método sencillo, y vemos presiones de pulso elevadas, presiones de pulso bajas, perdón. Las presiones de pulso cuando están elevadas, el gasto cardíaco es bajo y es lo que acabamos de explicar. O si de pronto tuve algún lapsus o alguna equivocación. Pero como las presiones de pulso cuando disminuyen de 30 milímetros de mercurio, es decir, una presión arterial de 180, por ejemplo, o 175, en donde la presión de pulso está en 20 o en 25, está menor de 30 milímetros de mercurio, ¿cómo nosotros podemos entrar a determinar en ese paciente que ese paciente está haciendo una hiperdinamia o está haciendo un gasto cardíaco elevado y la causa es un shock de tipo distributivo? En donde podemos mirar si es un shock séptico en la mayor parte de los pacientes, en el 70-80% de los pacientes, o si es un shock de tipo inflamatorio, un shock de tipo tóxico, un shock de tipo anafiláctico o un shock de tipo neurogénico. ¿Cómo sabemos que un paciente con un shock de tipo neurogénico, cómo lo diferenciamos de un shock de tipo séptico, otro tipo de shock? Todo esto, colegas, todo esto nosotros lo vamos a comprender cuando nos acercamos al paciente crítico cardiovascular, cuando nos acercamos al paciente crítico en medicina interna, sea doméstico, salvaje o silvestre. Mire todo lo que nos da la presión arterial. ¿Quién de ustedes con honestidad la toma y quién no la toma? ¿Cómo podemos sacar presión arterial media teniendo en cuenta las dos presiones sistólica y diastólica? Y no es más que la suma de la presión diastólica 2 veces más la presión sistólica dividido 3. Y que esa presión arterial media, por ejemplo, en perros debe estar entre 85, 90 y por ahí hasta 100 nomás.
porque la presión arterial media menos la presión intracraneal nos da la presión de perfusión cerebral, y la presión de perfusión cerebral no puede estar más de 70, quizás 80 milímetros de mercurio, y lo menos 60. ¿Cómo podemos perder pacientes cuando no tenemos nosotros como médicos veterinarios un tensiómetro en el consultorio y no tomamos presión arterial? ¿Y cómo podemos perder un paciente que está haciendo una hipotensión porque la presión de perfusión cerebral que está dada por la presión arterial media menos la presión intracraneal? ¿Cómo podemos perder un paciente, colegas, por no haber estresado volumen en ese paciente, por no haber colocado un vasopresor? ¿Cómo podemos perder un paciente cuando un paciente con vasopresores no responde, no eleva la presión arterial y no pensamos en un Addison, no pensamos en una deficiencia de corticoides y no colocamos una hidrocortisona o una dexametasona? ¿Cómo podemos sacar pacientes adelante cuando nos acercamos al paciente crítico en medicina veterinaria? Por eso somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas, camino a la excelencia, colegas. Ir a conferencias, a seminarios, entender cómo los últimos progresos en atención del paciente con parvovirosis, con moquillo, con problemas de piel, todo esto es muy importante, colega. Pero un paciente crítico, colegas, no lo podemos seguir eutanasiando, porque a veces se enseña a uno a eso, se enseña a uno a practicar la eutanasia, y esa es la que le impide generar conocimiento, y es la que le impide estudiar y prepararse para salvar vidas, camino a la excelencia, porque ya sabe cuál es el tratamiento. ¿Cuántos pacientes mueren de forma iatrogénica por culpa de nosotros? ¿Cuántos pacientes mueren por desidia médica, porque hacemos algo que sabíamos que no lo podíamos hacer, u omitimos cosas que sabíamos que deberíamos de hacer y no las hacemos? ¿Cuántos pacientes mueren por culpa de nuestra irresponsabilidad académica y entrega con el paciente? ¿Cómo podemos nosotros tomar una presión intracraneal? ¿Cómo si no podemos tomar un diámetro de la vaina del nervio óptico? Hoy en día se toma ecografía ocular, ya no tomando el diámetro de la vaina del nervio óptico, que está medido por milímetros. Depende de la especie. En pequeños animales, menor de 0.7. ¿Cómo podemos medir la vaina del nervio óptico y cómo podemos medir el diámetro ocular para determinar que ese paciente está haciendo una hipertensión intracraneal? ¿Cómo podemos nosotros, si no podemos medir haciendo un Doppler transcraneal a través del agujero magno para medir velocidades sistólicas y diastólicas, cómo podemos nosotros acercarnos al paciente con presión intracraneal y de esta forma restando la presión arterial media, mirar si la presión de perfusión cerebral está entre 60 y 70, máximo 80, y toca indicar tratamiento con vasopresores, o estresar volumen, o quizás corticoides. ¿Cómo podemos subrogar la presión arterial intracraneal si no podemos colocar sondas intracerebrales o intradiafragmáticas en ventrículos tercero y cuarto en acueductos de Silvio y de Rolando? ¿Cómo podemos medirla? Pues la vamos a subrogar. ¿Y cómo la subrogamos, colegas? Todo paciente que llega al consultorio con episodios de trauma, con antecedentes de trauma, sobre todo cráneoencefálico, que esté hipertenso, bradicardias reflejas, que tenga depresión respiratoria. Esto se llama la triada de Cushing. Es un paciente con la presión intracraneal elevada. ¿Cómo podemos ver un paciente que está haciendo papiledemas, mirando fondo de globo ocular con el oftalmoscopio? ¿Cuántos tenemos con oftalmoscopio en el consultorio? O que está haciendo anisocoria, pupilas desiguales, y es un paciente con presión intracraneal elevada, y que no debemos de colocarlo no lo debemos de colocar en posición ortostática, o sea, en una silla en una mesa de consultorio
acostado, que ese paciente debe estar a 45 grados para bajar la presión intracraneal. ¿Y cómo debemos de pensar en colocar drogas como fenitoína, como nifedipino, por ejemplo, para evitar el vasoespasmo que se presenta generalmente entre 4 y 11 días post-trauma? Porque la presión intracraneal es el aumento de la presión arterial intracraneal en forma gradual, no es isofacto. Y esto nos genera una presión intracraneal y es lo que nosotros llamamos como una tríada de Cushing. Miren todas las cosas que se hacen tomando presión arterial. No quiero escuchar más colegas que digan que la presión arterial solamente se toma en momentos determinados, como en pacientes con sospecha cardiovascular. A todo paciente hay que tomarle presión arterial. Les deseo un buen día, que Dios bendiga, que Dios me bendiga. Los invito para que vean mi canal si quieren escuchar este tipo de temas, a veces controversiales. Soy el doctor Juan Carlos Chica Zapata, soy clínico con orientación en cardiología, medicina interna, cuidado crítico y medicina de especies silvestres. No soy cardiólogo porque voy a un congreso, no soy intensivista porque voy a un congreso 2-3 días, de las cuales entro a 2-3 charlas y el resto me la paso por ahí haciendo otras cosas. No. Colegas, esta es una profesión muy bonita. Debemos de prepararnos para salvar vidas camino a la excelencia. De Albeitar a Albeitar hasta que nos volvamos a encontrar, hasta un próximo quite. Los invito para que vean mi canal Sala de Emergencias en YouTube. Activen la campana de notificaciones y den like. Es muy triste y sobre esto me hicieron una parodia. Y hablando un inglés zapoteado y todo eso que no es así. Chapuceado. Es muy triste uno ver colegas en todas las profesiones y profesionales en todas las áreas que no se preparan. Que no se interesan por el paciente. La eutanasia es un acto de amor. ¿Hasta qué punto yo puedo hacer eutanasia? Que ya se está buscando en humanos y se hace, y en Colombia se hace. Hay un médico en Bogotá que lleva más de 150 eutanasias. Con permiso de la Corte Constitucional y de la ley, ¿no? De pacientes que lo piden. ¿Hasta qué punto yo puedo hacer ortoeutanasias o eutanasias clínicas en un paciente que realmente es terminal y que va de peor en peor? ¿O hasta qué punto la unidad de cuidado intensivo y los médicos dedicados a cuidado crítico y a medicina crítica, cuidado intensivo, no deberían de existir? Porque todo hay que llevarlo a eutanasia. Los invito para que vean mis páginas Doctor Chica, COES, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, de la cual soy el fundador, para que vean el grupo Veterinarios Pequeño Corazón, es un grupo sobre cardiología veterinaria, y para que vean de todas maneras el perfil de Facebook Sala de Emergencias, para que nos visiten en TikTok, en Instagram, en Dailymotion, en Vimeo y en muchas redes sociales. Lastimosamente no es que nos vean de a mucho, porque lo que le gusta a la gente es ver otro tipo de cosas. Influencers, youtubers que hablan estupideces. Hasta pronto. Que Dios los bendiga y que Dios me bendiga. Chao.